Bien, dar inicio. Ya. Buenos días. Hoy día tenemos en literatura otra literatura clásica antigua, muy importante, desde luego, en la literatura universal, corresponde a la literatura hindú. La literatura de la India es muy importante porque tiene características muy propias en función a su lengua, que es el sánscrito. El sánscrito es la lengua más antigua indoeuropea de la Europa central. Entonces, corresponde a la lengua de los arios, pero más enraizado en la India. Y la India, mediante esta lengua, dio aporte a dos grandes manifestaciones literarias como son el Ramayana y el Mahabharata. Cuando estamos hablando del Ramayana, estamos dentro del ámbito de lo que es la presencia de gestas propiamente épicas, de la epopeya del género épico. Entonces, cuando en las sesiones anteriores vimos la presencia de Homero mediante la Ilíada y la Odisea, pues que son más antiguas, en la Ilíada y la Odisea, desde luego que está en el enfoque del surgimiento y desarrollo de culturas helénicas, como es Grecia, ¿no? Y Troya, ¿no? En ese ámbito de los tiempos muy lejanos y clásicos. Entonces, si la Ilíada y la Odisea pertenecen a dos epopeyas tan grandes de la cultura griega, el Ramayana y el Mahabharata también son dos grandes epopeyas de la literatura hindú, de esa cultura india. Y no hay que olvidar que el sánscrito fue la lengua muy importante. El sánscrito había dado a mayor avance en el campo de la morfología, en el estudio de las lenguas. Entonces, en los primeros años del siglo XX, muchos intelectuales viajaron y aprendieron el sánscrito o la lengua hindú para poder investigar profundamente sobre el contexto de la literatura hindú, más que todo del sánscrito. Veamos algunos aportes del Ramayana. El Ramayana proviene del príncipe Rama. Bien, es un príncipe que desarrolla una gesta heroica a raíz del rapto de su amada Sita. Entonces veamos, el Ramayana de Valmiki, el autor de Ramayana es Valmiki, un autor indio. La versión más antigua del Ramayana es la base de diversas versiones del Ramayana, que prevalecen en diferentes culturas. El texto ha sobrevivido en numerosos manuscritos parciales o completos, estando el más antiguo datado en el siglo XI de la era cristiana. El texto actual del Ramayana de Valmiki ha llegado a nosotros a través de dos versiones diferentes, procedentes del norte y sur de la India. Fue dividido tradicionalmente en 7 libros que tratan de la vida de Rama desde su nacimiento hasta su muerte. Bien, entonces veamos la estructura de esta famosa obra, que corresponde a un número de 7. Balakán, capítulo de la infancia. Detalla su milagroso nacimiento, su vida temprana en Aodhya, la muerte de los demonios del bosque a solicitud de Visuamitra y sus bodas con Sita. ¿Bien? Ayodhya Kanda, capítulo de Ayodhya. Dasarata sufre por la sorpresa hecha a Kailev, el inicio del exilio de Rama. Bien, y el 3, Aranyakanda, capítulo del bosque, describe la vida de Rama en el bosque y el rapto de Sita por Ravan. 4, Kirinya Kanda, capítulo de Kisinda, el reino Vanara. Rama se hace amigo del mono Sugriva y el ejército Vanara de Antropoides inicia la búsqueda de Sita. 5. Sundarakanda, capítulo hermoso, en el que Hanuman viaja a Lanka y encuentra a Sita aficionada y trae las noticias a Rama. 6. Kudyakanda, capítulo de la guerra, narra la guerra entre Rama y Ravan y el retorno del victorioso de Rama a Ayodhya y su coronación. Uttrakanda, en el 7, capítulo final, la vía de Rama y Sita después de su retorno a Ayodhya. Rama echa al exilio a Sita, muerte de Sita y de Rama.
Bien, ese es el acontecimiento en líneas generales de lo que es este famoso poema épico o epopeya, ¿no? De la literatura universal en el entorno de la India. Bien, entonces pasemos a la separata. Tenemos ahí en la separata lo siguiente. Bien, ¿quién fue Valmiki? Valmiki fue un autor indio de la literatura con sus méritos por haber compuesto esta famosa epopeya. Dice, el Ramayana, uno de los poemas épicos en sánscrito. Sánscrito es una de las lenguas más antiguas del Asia Central, lengua de los primitivos arios. Y con el correr del tiempo se ubicó básicamente en el escenario de la India. De la antigua India, en la tradición hindú se considera a Valmiki el inventor de la poesía y el primer poeta, Adiabhi, y su Ramayana se considera el primer poema adyukal. La mayoría de los investigadores aceptan la existencia de un Valmiki histórico que pudo vivir en Kosala, en una zona perteneciente al actual estado de Uttar Pradesh, y que viajó intensamente por el norte de la India, pero no por el sur. Esto es lo que sugiere el propio Ramayana, cuyas descripciones son mucho más precisas cuando se refieren a la geografía septentrional que a la meridional del país. Bien, a ver, vamos a preguntar. Ama, si puede leer el texto resaltado. Pero es imposible saber qué papel concreto desempeñó Valmiki en la redacción de Ramayana, como en la obra que se aprecian aportaciones literarias de diversas épocas y personas, y un estilo estrechamente relacionado con la transmisión oral y la recreación colectiva. Lo más probable es que fuera su compilador principal, pero no su creador absoluto. Bien, explico en el tema, gracias. ¿Qué significa la palabra compilador? Compilador es el que reúne ciertas partes, estructura y luego las cuenta. Así dijeron de Homero. Muchos dicen que Homero no lo compuso, sino recogió gran parte de esas historias y lo compuso en la Ilíada. Y así en este caso, según la investigación, se considera como a Valmiki como el autor del poema épico. Claro que es el autor, porque así sea compilador. El compilador es el que reúne fragmentos y lo narra y lo escribe, pero también de repente como creador absoluto pueden haber sido otros personajes, si no, se considera que en su época todavía esta habilidad de la lengua escrita era propio solo de algunas personas, entonces sí los relatos en lengua oral existían, entonces por eso. Pero, ¿qué se entiende por autoría? Se considera autor de un libro, de una obra literaria. ¿A quiénes? Al quien compone originalmente un libro, lo crea. Se considera autor de un libro al quien traduce de una lengua a otra lengua. Por ejemplo, salto ahí. Eh, nuestro Inca Garcilaso de la Vega, cuando estaba viviendo en España, hizo una traducción, ¿no? Una traducción del hebreo al castellano. Bien, el título de este libro es Abarbanel, ¿no? El diario de Abarbanel. Entonces también es autor por haber hecho esa traducción del hebreo al castellano. Entonces vuelvo a retomar. Autores, como estamos en literatura, ¿quién es un autor? Autor es el que crea algo singular, único, y lo escribe en su libro. Autor también es el quien traduce de una lengua a otra. Autor también es el quien recoge, así como, ¿qué significa la palabra compilar? Compilar es reunir, reunir y estructurar. ¿Bien? Entonces, también es autor. Muchos libros no son originales porque son compilaciones. Cogen una información de un libro, de otro libro, y lo compilan en un solo libro y ya es autor. Claro, ser autor absoluto quiere decir
crear cosas muy novedosas. Entonces, es autor también el quien hace una crítica sobre un libro, sobre una obra literaria. Explicado ese párrafo. A ver, Fabricio, ¿está Fabricio? Lea el texto. Si no lo puede leer, Gamboa o Quispe, cualquiera de ellos, por favor. Yo, profe, yo. A ver. Las numerosas tradiciones sobre su vida describen a Valmiki como un hombre de casta inferior que, tras haber llevado una vida pecaminosa y criminal de salteador de caminos, se hizo eremita y alcanzó tal grado de santidad que fue capaz de permanecer inmóvil durante un milenio, hasta el punto de que su cuerpo fue recubierto por un hormiguero. Hecho del que deriva su nombre, hijo del hormiguero, la fama de sus religiosos y sobre todo la inmensa celebridad de su poema épico, hizo que Valmiki acabase siendo deificado y que en la India se le venere en la actualidad como patrón de los barrenderos y de otros oficios y castas inferiores. Otras tradiciones menos arraigadas le consideran como un sabio de casta superior desde su nacimiento. Muy, gracias. Entonces, el texto nos alude a una versión de que al mismo autor Valmiki, cuando dice que fue de casta inferior, eso quiere decir que fue del pueblo, pero por su trabajo literario llega a una categoría superior, porque es autor. Acá hay un detalle. Las personas que no hacen nada, no escriben libros importantes, quedan en el olvido y cuando mueren ya están muertos. Entonces, en ese caso sí se dice fue. Pero las personas que son célebres porque han escrito un libro y son famosos, viven en el tiempo. No, se le puede decir como fue o es. Porque, por ejemplo, si hablamos de Vallejo, si hablamos de Sócrates, de Aristóteles, o si hablamos de Neruda o Víctor Hugo, ellos viven en el tiempo porque dejaron obras literarias, entonces siguen viviendo en el tiempo por sus obras. Entonces, en este caso, Valmiki, al ser de casta inferior del pueblo, se dedicó, en una primera etapa, se dedicó en su vida a hacer actividades negativas. Cuando dice pecaminosa, que estaba lleno de pecados su vida, ¿no? Y criminal, de salteador de caminos, un delincuente. Pero cambia de rumbo a 180 grados y se vuelve eremita. ¿Qué es un eremita? Aquí explico. ¿Qué es un eremita? Un eremita es el que vive solo en el campo en función a oraciones. Entonces, algo similar con Buda. ¿Cuál fue? De la India también. En la India, Buda desarrolló su vida en este orden. ¿Quién fue Buda? Su nombre es Siddhartha Gautama. Fue un príncipe que tenía todo, tenía esposa, hijo, era un príncipe que no le faltaba, pero no, como no salía del palacio, pensó que era el mundo así, pero un día, como era príncipe, deja su guardia y sale al campo y descubre la miseria, la pobreza, la desigualdad, y cuando vuelve a su palacio dice, ustedes no me contaron de esa realidad, afuera hay otra realidad. Entonces Siddhartha Gautama se despoja de todo cargo de noble y empieza a vivir una humildad. Es algo así como el caso de Valmiki. Valmiki también cambia de rumbo y se convierte en un eremita alejado en la soledad y en la oración. Ahí es lo que básicamente trata de un grado de santidad. Y ahí dice en este texto, ¿no? De que la fama de sus hechos religiosos y sobre la inmensa celebridad de su poema épico hizo que Valmiki acabase siendo deificado. ¿Qué significa deificado? No, lo fue llevado a categoría de ser Dios, de ser divino, ¿no? Entonces,
y que prácticamente al haber cambiado, es algo parecido como el caso de Buda. No, Buda, bueno, pues como príncipe tenía todo, puede haber sido pecador, y los que tienen todo pecan continuamente. Entonces, frente a eso, básicamente cambia de rumbo y Buda empieza a profesar unas enseñanzas. Y hoy en día el budismo es una religión. Y algo, claro, no con ese mismo grado, sino que el caso de Valmiki lo llevan a esa situación de deificarlo como una especie divino, como una especie de santo. Bien, entonces, básicamente también es que en estos entornos de estas literaturas, y llámese filosofías, porque ya ahonda en un contexto filosófico, ¿no? De que estas personas a veces viven en el tiempo, ¿bien? En la tradición, cuando lo edifican, las personas viven, renacen según esa tradición, según esa cultura. Bien, prosigo. En el primer libro del Ramayana se da la noticia de la invención de la poesía por Valmiki al ver a un cazador matar a un pájaro. Su compasión le llevó a recriminar al autor que de aquel acto de un modo tan inspirado que su discípulo Varadavya, que le acompañaba, memorizó y pudo repetir a partir de entonces aquel discurso que resultó estar en metro poético. Bien, entonces, eh, eh, estos poemas épicos, aparte de ser literatura, tienen influencia y tienen incidencia religiosa. Hay una secta religiosa que el personaje principal del Ramayana es Rama, pero en esa secta Rama es el dios para esa secta. Entonces, estas obras literarias están inmiscuidas, ¿no? Incidentadas por el contexto filosófico y lo religioso. ¿Bien? Prosigamos. Pero es en el séptimo y último libro de Ramayana donde el mismo Valmiki juega un papel esencial, tras abandonar Rama a su esposa Sita, por la supuesta impureza de su embarazo tras haber sido raptado por el dios de los demonios. La desolada mujer es acogida por el sabio Valmiki, en cuya ermita nacen los gemelos Lava y Kusa. Impresionado por este suceso, Valmiki compone la historia de Rama y hace que sus hijos aprendan a cantarla. Años después, el sabio eremita hace que los niños canten esta historia ante su padre, que de este modo los reconoce y comprende su error. Bien, entonces, aquí quiero indicar de que ellos, por ejemplo, en esta filosofía hindú, es filosofía, es religión y más que todo es literatura, ¿no? Conservan pensamientos propios de su tradición, donde está la proeza, ¿no? Los desórdenes de la conducta humana, ¿no? Cuando dice que Rama abandona a su esposa Sita, cuando en otrora luchó por rescatar a su princesa o a Sita de los Raksasas, que eran unos demonios con mucho poder. Bien, prosigamos en el siguiente párrafo. Aunque entre los especialistas occidentales domina la creencia, la autoría colectiva del Ramayana y de estos diversos y de que diversas partes de los libros primero y séptimo son ediciones tardías. Una buena parte de los críticos indios cree que la versión conocida como de Valmiki fue compuesta, redactada, refundida o por lo menos compilada individualmente por este autor, o sea, por Valmiki. Entonces, ya hasta aquí tenemos que Valmiki fue un autor indio que compuso el Ramayana. ¿Bien? Y no deja de ser autor, aunque no sea el autor absoluto. Y el Ramayana está considerado junto con el Mahabharata como el exponente más rico y monumental de la antigua poesía india, o la poesía épica india, escrito en sánscrito aproximadamente entre los años 750 y 500 antes de Cristo. Su título significa la historia de Rama o la marcha de Rama, y su argumento gira en torno a las vidas de Rama y de su esposa Sita. Aquí tenemos ya dos grandes personajes de el Ramayana. El Ramayana se deriva del príncipe Rama y de su esposa Sita. Y cuando vemos en el espacio temporal que fue compuesto hacia los años 750,
y 500 antes de Cristo, paralelamente casi coetáneos, diríamos, con la Ilíada y la Odisea. Pero siempre la Ilíada y la Odisea, como representan a la cultura griega, y estos dos poemas también pertenecen a la literatura india. Es una especie de réplica, pero para desarrollar parte de su historia. Entonces, diríamos que en algunos casos, que la Ilíada y la Odisea son un poquito más antes que ellos, pero que hay cierta parodia, cierta imitación. El Ramayana tiene relación directa o indirecta o similar o parecida con la Ilíada. Y el Mahabharata tiene también esa relación con la Odisea. Bien, la cultura griega por dos grandes poemas épicos y la literatura india por dos grandes poemas épicos o epopeyas que son el Ramayana y el Mahabharata. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos conocimiento de dos personajes principales, Rama, el príncipe Rama, y Sita, su esposa. Del Ramayana se conocían tres versiones antiguas, las denominadas del noroeste, del noroeste, del noreste, del noroeste y del sur, aunque en todas es reconocible un argumento común. Las tres presentan discrepancias muy notables entre sí, hasta el extremo de que aproximadamente un tercio de la extensión de cada una difiere de los demás textos. Bien, entonces, el cantar épico se articula en torno a 7 libros llamados kandas, de extensión muy desigual. Los 6 primeros presentan la primera parte de la historia. A ver, un voluntario que lea ahí ese texto resaltado. ¿Puedo leer, profe? Ya, muy bien, Franco. Mientras que el último engloba toda la segunda parte, las versiones canónicas tienen en torno a los 24.000 dísticos, 48.000 versos, lo que supone una extensión mucho mayor que la mayoría de los poemas épicos occidentales, aunque menor que la del Mahabharata, que tiene unos 106.000 dísticos o 212.000 versos. El Ramayana está tradicionalmente considerado como un relato referente a y compuesto en la segunda de las 4 edades místicas, la conocida como Treta Yuga. Desde el punto de vista histórico, algunos especialistas han interpretado que la obra es una lejana y ritualizada evocación de la invasión del sur de la India por los arios al final del segundo milenio antes de Cristo. Y también se ha aventurado sobre su protagonista, el héroe Rama, que es un posible trasunto mitificado de un príncipe que pudo habitar históricamente en el estado de Kosala, en la India Oriental. Ya, muy bien, gracias. Sobre este texto quiero indicar que los dísticos mayormente en literatura son versos pareados, dos versos. Entonces, por eso ahí cuando dice 106.000 dísticos equivale al doble en dos versos, 212.000 versos. Pero los dísticos mayormente son en verso. Hay que recordar que los poemas épicos o los cantares épicos o las epopeyas han surgido en verso. En los tiempos clásicos, la literatura tiene esta característica. Las literaturas más antiguas tienen un contexto religioso. Las literaturas antiguas tienen un contexto formal en la composición del verso. Bien, hoy en día cualquier editorial nos saca ya en prosa para que el lector lo comprenda con más facilidad, pero en ese entorno era el verso. Entonces en literatura es el verso que predomina, prosa no existía, ya la prosa ya es después, entonces el verso, por eso ahí nos habla de dísticos como de versos, ¿no? Entonces, es más que cuando hablamos, los poemas épicos o las epopeyas o los cantares de gesta están relacionados con la historia, no puede desligarse de la historia, porque muchos de los personajes existieron, tienen una vivencia tal. Entonces, hay vestigios, hay otros libros, hay otras versiones. Y hay una parte donde dice aquí, a ver, dice evocación
evocación de la invasión del sur de la India por los arios. Al final del segundo milenio antes de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, al final estamos más de 1000 años antes de Cristo. Y de hoy día sería más de 3000 años y picos. 3000 años 21. Entonces, en ese entorno, básicamente, y mucho más antes, en la Asia Central, se desarrolló una cultura de raza aria. ¿Quiénes eran los arios? Los arios eran la raza blanca. La raza blanca. Entonces, por diferentes circunstancias, esa raza se estabilizó en parte en la India. Entonces, esa raza es la que creó esta famosa lengua, el sánscrito. ¿Bien? Entonces, más o menos, hay ese enfoque, porque los poemas épicos siempre tienen directa relación con la historia del escenario o de la demarcación geográfica, como es el caso de la India. Y ahí está el personaje Rama, ¿no? De ahí se deriva Ramayana. ¿Bien? Prosigo acá. Aunque la datación de los textos es imposible de concretar, puesto que se cree que en la redacción de cada una de las versiones han intervenido numerosos creadores y recreadores a lo largo de varios siglos. Determinadas características lingüísticas y sociopolíticas aconsejan datarlo entre los años 750 y 500 a.C. Aproximadamente, como en las redacciones originales no se detectan referencias a conceptos o elementos budistas, es natural fecharlo antes del siglo V a.C. Sin embargo, hay también críticos que han acercado su fecha hasta el siglo III a.C. En el Ramayana no hay mención de héroes ni de episodios del Mahabharata, pero en este sí se advierten importantes influencias del primero, aunque también sucede, por otro lado, que la métrica y el estilo del Ramayana parecen más modernos que los del Mahabharata. La mayoría de los críticos cree que el prolongado desarrollo literario de estas dos grandes obras coincidió con el tiempo. Ya. Cuando se habla de coincidencias, no, hace un instante dije que hay una coincidencia de estas obras con la Ilíada y la Odisea. Por ejemplo, cuando habla de personajes, el Ramayana no hace versión de los personajes del Mahabharata. El Mahabharata es obra de otro autor, esa es la diferencia. En cambio, la Ilíada y la Odisea fue un solo autor, ¿no? Pero en el Mahabharata se hace alusión a ciertos personajes del Ramayana. Ahí está el detalle. Pero también sucede de que por esa característica, por ciertas atribuciones que tiene cada poema épico, tiene cierta similitud con la Ilíada y la Odisea, no en el contexto, sino en el contexto de características bélicas, acontecimientos de guerra, de pelea, de batallas. Bien, entonces, por ejemplo, el Ramayana es una proeza de continuas batallas entre los integrantes que lidera Rama y los demonios que corresponden a los Raksasas, que eran seres sobrenaturales que tienen muchos poderes, ¿bien? En pro de poder rescatar a su amada Sita, que oportunamente lo rescata, ¿bien? Entonces, ahí estamos en el tiempo. Entonces, esas fechas son aproximaciones. Luego, antes de su redacción literaria, es indudable que debían de cantarse en la India los hechos míticos y heroicos atribuidos a Rama que acabaron convergiendo en el Ramayana. Su compilación literaria debió recoger y unificar muchos de aquellos cantos y relatos de orígenes y evolución anterior autónomos. Después de su redacción literaria entre los años 750 y 500 a.C., a cargo de uno, Valmiki, o de varios compiladores. El Ramayana ha seguido influyendo no solo en el estilo literario de numerosas escuelas y autores de la India, sino que también ha continuado cantándose tradicionalmente de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Se hicieron numerosas adaptaciones, reelaboraciones, glosas y derivaciones literarias del Ramayana a partir por lo menos del siglo II. Muchas de ellas estaban impregnadas de profundo sentido religioso, ya que Rama era visto como una encarnación de Vishnu y su historia como un conflicto entre el bien y el mal que siempre se saldaba con la victoria del primero.
Entonces, lo dije, las literaturas antiguas están enfrascadas dentro de este contexto, básicamente, de lo que es el plano religioso. Entonces, a Rama lo consideran como algo descendiente o representante de Vishnu. Vishnu es es uno de los dioses de la religión india. Entonces, con ello lo relacionan. Y es más, de que hay una secta religiosa, creo, bueno, me aproximo, es Dios es amor, creo, que tienen a Rama como a Dios, es el príncipe Rama, y ahora estamos en el plano literario. Entonces, lo dije, de que estas literaturas antiguas, especialmente la hindú, tiene cierta incidencia de confluencia con la religión, que no sucede en la literatura griega, ¿no? Pero que también podemos, no en ese estilo. La Odisea o la Ilíada también está en el contexto religioso, pero de su religión, de la cultura griega, la mitología griega. ¿Qué pasa con la Ilíada? Ahí participan los dioses con los combates, direccionados por Zeus o Júpiter, y así también en la Odisea. Entonces, esta característica de que las literaturas antiguas no pueden dejar de lado la religión. Entonces, estamos en ese entorno donde necesariamente vemos esa influencia, confluencia y la insertación de lo que es el plano religioso. Entonces, y es más, desde luego, pues, de que la religión está presente. Y acá resalta esta expresión, dice, muchas de ellas estaban impregnadas de profundo sentido religioso, ya que Rama era visto como una encarnación de Vishnu, y su historia como un conflicto entre el bien y el mal que siempre se saldaba con la victoria del primero. Entonces, desde luego, pues, que eh, mantiene la característica de lo que es ese contexto en el plano literario en relación a la religión. Entonces, aquí me detengo para precisar asistencia, la asistencia y también para pasar a la argumentación. A ver, José Morales ya tiene texto de su argumentación. José Morales, Sí, profesor. ya, ¿puede leerlo su argumentación para escucharle, por favor? Ahorita, pero la cosa es que ahorita mi hermano está en clase y se escucha mucho audio. O sea, No le escuché, a ver, ¿puede repetir? la cosa es que ahorita mi hermano está en clase y se escucha demasiado ruido. Ahí, pero ya, entiendo. Solo, ya va a terminar su clase, solo 2 minutos. Ya, voy a preguntarle otro, pero el día de mañana vea eso, de qué manera, o si no, me lo envía a mi correo para esa opción, di también, porque tiene que enviármelo a mi correo para ver y hacer las sugerencias respectivas, porque algunos alumnos ya tienen la información, pero una información no es argumentación. Esa información tiene que estar relacionada, hay un eje importante, el título, y como argumento la veracidad o la sustentación, ¿no?, de lo que es el enunciado o la interrogante. Por ejemplo, aquí parto, siempre en cada clase estoy enfatizando esto, ¿no? Pues si yo digo, el mar peruano es rico, o el mar peruano es rico ictiológicamente. Y si yo digo, entonces, ¿cómo sustento eso? Fácil. El mar peruano es rico en peces. ¿Por qué? Por la corriente de Humboldt. ¿Quién lo descubrió la corriente de Humboldt? El barón de Humboldt. El alemán barón de Humboldt lo descubrió. ¿Qué es la corriente de Humboldt? Por eso lleva su nombre.
¿no? La corriente de Humboldt recorre muchos mares del mundo, entre los 5 continentes, y al recorrer esa corriente de agua como río, llega pues la especie de planta, el plancton, que es altamente nutritivo y alimento para los peces. Y como pasa por nuestras costas, genera mayor presencia de alimentación para los peces. Por eso nuestro mar es rico. Está sustentado lo que se dice. ¿Por qué el mar peruano es rico? O el mar peruano es rico, o simplemente la riqueza del mar peruano. ¿Cómo sustento? Con esa versión. ¿Bien? Como el mar del Japón es rico, que posiblemente por ahí también haya esa presencia, no lo sé exactamente porque no soy del área. Entonces, por eso el mar de Japón tiene también esa riqueza. Ahora, si yo dijera, ¿por qué el mar del Japón tiene especies de peces que tienen veneno y el mar peruano no tiene especies de peces que no tienen veneno? Para eso hay que investigar un poco más. Entonces, hay temas para investigar para poder argumentarlo el por qué. No, el por qué. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, lo que estoy haciendo es una breve argumentación a una expresión que le estoy indicando. Sander, Sander, ¿me escucha Sander Pérez? Sander, Sí, profe. a ver, lea su argumentación, Pérez. ¿Qué pasó, Sander? A ver, no se demore. Sander, ¿me escucha? ¿Tiene algún problema? Sander. Sander. A ver, vamos con Jefferson Profe, Gamboa. no lo hice. Dime, Sander. Sander. No pude el argumento. ¿Me ha escuchado por la clase de argumentación? Te pregunto. Sander. Sí, profe. Ya, pero lo que le he explicado en cada clase con diapositivas. Vamos a hacer esto, Sander. Escoja un tema para mañana y le voy a preguntar a primera hora, no falte. ¿Eh? Y Sí, presénteme profe. un tema que le encante. Ya hemos dicho, estamos a una semana. Vengo diciendo desde el mes de junio. Entonces, ¿Qué presénteme día un era tema, lo exactamente, lee la profe? información y yo le oriento cómo tiene que ser una argumentación. Pues lo escucho la información que me dan y si no es argumentación, yo le voy dando orientación cómo tiene que ser la argumentación. En eso está el detalle. Por favor, para mañana. Bien. A ver, vamos con, a ver. Alison, por favor, su argumentación. Alison Amasifuen, ¿me escucha? Alison. Jefferson Gamboa. Jefferson. Profe. Jefferson. ¿Me escucha? Sí, profe. Ya, ¿puede leer su argumentación? Un momento. La importancia del reciclaje no solo se extiende a la perseverancia de las materias primas, sino también a la reducción de energía necesaria para la fabricación de diversos productos. Principalmente los beneficios ambientales de la actividad de reciclaje son la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, etc. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. Unos ejemplos simples de reciclaje son usar el papel
por las dos caras, dar la ropa que ya no utilizas,